que son más difíciles de medir, y entonces tenemos que, entonces, cuando nosotros hablamos de operacionalización de las variables, estamos hablando de la forma como vamos a medir o a observar una variable. De ahí vamos a ver ejemplos y va a ir quedando más clara la definición. Luego tenemos otra definición importante que es la definición conceptual o nominal. Y esa están planteadas en nuestras hipótesis, ¿verdad? Entonces vamos a definirlas. Esa definición que pusimos ahí con autores que buscamos, ¿verdad? Documentos, libros, informes. Entonces esa definición es la que yo voy a colocar ahí, pero es la que yo voy a volver a colocar en mi operacionalización de las variables, porque es importante que tengamos claro cómo estamos definiendo esa variable. Si, por ejemplo, yo les decía la vez pasada, estamos hablando del alfabetismo, pues tengo que explicar qué entendemos en esta investigación por analfabetismo. Y entonces yo voy a decir que voy a llamar analfabeta a aquella persona que no sabe leer y que no sabe escribir, porque puede haber analfabetismo en muchas otras cosas que desconocemos, ¿verdad? Somos analfabetas en eso. Entonces tenemos que definir para que todo aquel que lea la investigación comprenda a qué me estoy refiriendo yo con esa variable. Entonces, en la definición conceptual o nominal, lo que yo voy a hacer es eso, ¿verdad? Poner cómo hemos definido en nuestra investigación, en nuestro marco teórico. Y luego tenemos otra definición, la definición real. Y dice, consiste en poner una variable e identificar sus dimensiones. Las dimensiones son los elementos en los que se descompone o desagrega una variable compleja para poder medirla. Eso tal vez ahorita decimos, pero no entendí. Vamos a ver un ejemplo y entonces van a ver a qué se refiere. Es decir, yo voy a buscar una forma o aquellos elementos que me permitan tener un indicador numérico, porque estamos en una investigación cuantitativa. Entonces dice aquí, dicho de alguna manera, se puede entender como todas las formas que permiten describir adecuadamente una variable compleja. Las variables complejas, como ya se lo indiqué anteriormente y varias veces, son las que no son tan fáciles de medir. Entonces, una variable como la altura, el peso, el ingreso, el número de personas son variables simples. Es decir, yo puedo decir cuánto gana una persona o cuál es el promedio de ingreso familiar con preguntarles, ¿verdad? Y entonces me dice cuánto. Yo puedo saber cuánto pesa una persona si pongo una pesa y le digo súbase y yo veo cuánto pesa o la altura, etcétera. Pero hay variables que no son tan fáciles y entonces yo tengo que buscar cómo. Entonces, las dimensiones de una variable quedan a criterio del investigador. Fíjense bien que aquí es bien importante, es el parrafito, lo que sigue, lo que les voy a explicar ahorita aquí. Como cuando nosotros estamos iniciando una investigación, pues estamos como quien dice, ¿qué es esto? ¿Verdad? Estoy tratando de poner en práctica algo que yo aprendí, pero que todavía no he hecho ninguna investigación. Entonces, yo les decía, la segunda etapa, que es la etapa de la revisión de la literatura, estado del arte o estado de la cuestión, es una etapa que se ve en todo el proceso de investigación, porque yo voy a recurrir a revisar esa literatura todas las veces que yo necesite. Y ahorita yo me voy a enfocar, por ejemplo, en las variables complejas y voy a buscar en aquellas tesis
o en aquellas investigaciones donde se ha tocado una variable como la que ahora estoy manejando, cómo encontraron esas dimensiones y cuáles son esas dimensiones, porque eso me va a ayudar. De otra manera no voy a poder, no hay un diccionario ni hay un documento que diga, mire, tal variable se divide en esta y estas dimensiones, sino depende de la investigación, depende de la necesidad del investigador para recolectar esa información, pero el revisar la literatura le sirve de guía para poder saber cómo puede descomponer esa variable. Entonces, aquí tenemos que prácticamente en la operacionalización de las variables vamos a tener estas tres etapas. La definición conceptual, que es la definición que nosotros pusimos en nuestro marco teórico, que se entienda, que es clara, que todo el mundo sepa a qué yo me estoy refiriendo con esa variable. La definición real, que es la que trata de descomponer esa variable, identificar sus dimensiones, y la definición operacional, que es la que me está indicando cómo yo la voy a medir, qué instrumentos voy a utilizar para poder medir esa variable. Esos son los tres aspectos que yo debo de tener presente para hacer una operacionalización de variables. Entonces, veamos acá. Aquí les doy algunos aspectos también que van a ir en esa operacionalización, en esa matriz o en ese cuadro donde yo voy a hacer esta operacionalización. Y entonces dice, las tres etapas mencionadas, definición conceptual, definición real y definición operacional, se verán en el siguiente cuadro, además de tener presentes los siguientes aspectos. O sea que ahí, obviamente en mi matriz va a ir una columna donde diga definición conceptual, una columna donde diga definición real y una columna donde diga definición operacional. Entonces, ¿qué entendemos por dimensión de una variable? Es el factor rasgo de la variable que debe medirse y que permite establecer indicadores. Es decir, un indicador es aquel número que me esté trabajando en una investigación cuantitativa con el que yo pueda analizar el comportamiento de la variable. Entendemos por indicadores, es la propiedad de la variable susceptible de ser medida. ¿Y qué entendemos por ítems? Son las preguntas. Cada vez cuando hacemos un cuestionario, generalmente decimos el cuestionario tiene 10 ítems o la prueba tiene 5 ítems o preguntas. A eso nos estamos refiriendo. Ítems es como los apartados que tiene un documento. Entonces, si son temas, puede ser que tiene 5 ítems, si son 5 temas. Si son preguntas, puede ser que tiene 15 ítems o son 15 preguntas. Entonces, veamos aquí el ejemplito. Y este ejemplito, pues, vamos a tener una idea más clara de cómo estamos haciendo una operacionalización de variables. Aquí yo les puse una variable como ejemplo de cómo se hace este proceso, pero cada uno de ustedes, pues en un momento dado lo aplicará y tendrá que buscar, como les digo, en otras tesis o en otras investigaciones, cómo ha encontrado esas dimensiones. Entonces, por ejemplo, aquí mi variable es acceso a los servicios de salud. Entonces, medir esa variable no me resulta tan sencillo. Y voy a definir qué entiendo por acceso a los servicios de salud. Y pongo tener mayor o menor posibilidad de tener servicio de salud para recibir asistencia. Así es como vamos a entender lo que yo estoy poniendo como acceso a los servicios de salud. Tener mayor o menor posibilidad de tener servicio de salud para recibir asistencia. Luego, la definición operacional. Entonces ya sé que la definición operacional es la que me va a indicar de qué manera yo voy a medir esa variable.
Y entonces, la técnica, voy a poner aquí la técnica de recolección de datos que se empleará será la encuesta. Y el instrumento de medición, un cuestionario que constará de 10 preguntas. Aquí voy a quitar esto que se repite. Entonces aquí voy diciendo ya cómo yo voy a medir esa variable. Me la voy a medir a través de una encuesta y esa encuesta está conformada por un cuestionario que es mi instrumento. Encuesta es la técnica y mi instrumento es el cuestionario. Y yo voy a decir, ese cuestionario tiene 10 preguntas, por ejemplo. Puede tener 5, puede tener 8. No hay que hacer cuestionarios demasiado largos porque entonces la gente ya no los responde, ¿verdad? Entonces, acá, pues esa encuesta, esta técnica me resulta adecuada, puedo decir yo, porque eso lo voy a explicar en los aspectos metodológicos, porque me permite recopilar información de manera más fácil y puedo poder recolectar información de todo tipo. Yo puedo enviar esa encuesta por medios virtuales, o puedo ir a dejar a cada casa una boleta, ¿verdad? Para recopilar esa información. Debo de tener claro que voy a encontrarme con obstáculos y problemas, porque va a haber gente, por ejemplo, yo puedo mandar 100 boletas, 100 cuestionarios, es decir, a 100 personas, pero no me regresan a 100, me van a regresar 70. Porque 30 no lo enviaron, no lo llenaron. Y siempre vamos a encontrar ese problema, ¿verdad? No toda la gente colabora cuando una persona está haciendo investigación, aún cuando uno está haciendo entrevistas. Muchas veces le dicen a uno, venga tal día, a tal hora, y ustedes llegan y resulta que no, fíjese que salió, que tuvo una emergencia, que no puede atenderla, que está muy ocupada, etcétera. Ponen 1,000 razones. Y en cuanto a las boletas, tuvimos la oportunidad con los estudiantes que hicimos una investigación hace algunos años y entonces fuimos a diferentes unidades académicas. Fuimos a ingeniería, fuimos a derecho, fuimos a farmacia, etc. Bueno, pasamos a varias aulas y les dábamos el cuestionario, pero muchos lo que hacían es que dejaban el cuestionario ahí, se levantaban y se iban. Otros lo manchaban y eran otros, por ejemplo, menos mal que siempre hay gente muy responsable, muy educada, pues esas personas los respondían y lo iban a entregar. Porque cuando uno es un investigador y quiere recolectar información para aportar un nuevo conocimiento, es frustrante cuando uno llega y en lugar de encontrar apoyo, es todo lo contrario de algunas personas, ¿verdad? Es a veces una actitud tan apática y tan mal educada que cuando uno les deja la boleta se levanta y se van. Entonces, uno tiene que acostumbrarse a que van a encontrar todo tipo de gente en cualquier lugar, ¿verdad? No porque va a ser la universidad, va a ser solo gente educada, ¿verdad? Sino vamos a encontrar de todo en todos lados. Entonces, hay que estar uno así como que también sabiendo que puede suceder ese tipo de cosas. Bueno, entonces ahí tenemos la definición conceptual y tenemos la definición operacional. Pero ahora viene la definición real, que no estoy poniendo como tal definición real, que son las dimensiones y los indicadores de esa variable. Y entonces, bueno, medir el acceso a los servicios de salud. Bueno, yo puedo pensar que lo puedo medir por la accesibilidad geográfica que tienen las personas al centro de salud o al hospital, la accesibilidad económica que me cuesta y que tengo que pagar, y la accesibilidad cultural, es decir, lo vamos a explicar en su momento. Bueno, esas son mis dimensiones. Quiero indicarles que cada investigador puede tener sus propias dimensiones. Es decir, a mí me parecen estas las más adecuadas y tal vez a mí no se me hubiera ocurrido, pero bueno, vengo yo y me pongo a investigar cómo yo puedo medir esa variable y en algún momento yo encuentro algo que me dé un norte de cómo yo tengo que hacer esto, ¿verdad? Obviamente no nacemos sabiendo y estamos en un proceso de aprendizaje y entonces ese aprendizaje lo vamos a ir teniendo no solo con las pláticas, con las clases, con las lecturas, sino también
buscando información, o si tengo otros amigos, preguntarles, miren, mucha, ¿cómo podemos hacer esto? Es decir, todas esas comunicaciones, todas esas estrategias que yo busco para adquirir información, me van a dar en un momento la información que yo necesito. Ahora, como yo necesito un indicador, es decir, trasladar eso a un número, y entonces pongo, bueno, ¿cómo puedo yo medir la accesibilidad geográfica? Bueno, lo voy a poner como el tiempo medido en horas y minutos que tarda una persona en trasladarse desde su domicilio al centro de salud o al hospital, por ejemplo. Puede ser que a mí el centro de salud del hospital me quede cerca y no yo tenga mayor dificultad, pero hay muchas personas que vienen hasta del interior de la República y se vienen de madrugada y se vienen en camioneta para estar en el hospital para estar en el hospital o en el centro de salud. Y entonces bueno, a uno le tomará, mire, yo salgo de mi casa desde las 4 de la mañana y empiezan a atender a las 8. O hay otros que viven cerca, no, ya unos 15 minutos ya estoy ahí rápidamente, en fin, porque también influye el transporte, ¿verdad? Si yo tengo un vehículo de transportarme o tengo que tomar el transporte público para llegar a donde yo necesito. Entonces ahí está. Luego, accesibilidad económica. Supónganse que tengo que pagar algo por X o Y, es decir, tal vez no es tanto que me estén cobrando, pero sí tengo que pagar las medicinas, ¿verdad? Es decir, sí me recetaron todo, pero tengo que ir a comprarlas porque el hospital no puede dármelas. Entonces, si yo tengo esa plata, por ejemplo, o si yo, es decir, al decir yo tengo esa plata, si yo puedo pagar eso, pues ahí. Y luego la accesibilidad cultural, por ejemplo, el momento sobre los servicios que el centro de salud o el hospital tenga, el laboratorio. Aquí es un ejemplo de un centro de salud, pero puede ser otra cosa. Si un servicio, porque muchas veces las personas dicen, pero es que eso no lo atendemos aquí, tiene que ir a otro lado. Y entonces todo eso lo tenemos que evaluar para ver medir esa variable de acceso a los servicios de salud. Y luego aquí los ítems, pues se refiere al cuestionario que yo pasé y decir, por ejemplo, aquí esta pregunta o esta información la voy a adquirir en la pregunta 1 y 2, por ejemplo, esta en la 3 y 4, esta en la 5 y 6, esta en la 7 y 8, etcétera, o solo en la 8. Entonces ahí más claro no canta un gallo, ¿verdad? Ahí ya está suficientemente claro cuál es mi variable, cómo entendemos la variable, cómo la vamos a medir y observar, qué dimensiones voy a utilizar para medirla y al medirla, cuáles van a ser mis indicadores y luego qué preguntas del cuestionario me van a dar esa información. Entonces, con esto concluimos el tema de la síntesis. No sé si alguno tiene alguna pregunta o podemos pasar a la siguiente presentación. Bueno, vamos entonces a compartir pantalla nuevamente. Vamos a entrar a la siguiente presentación, que es el diseño de investigación. Fíjense bien que es la cuarta presentación, pero ya estamos en la séptima etapa de ese proceso que hemos venido trabajando desde que tuvimos la idea, el listado del arte, el marco teórico, el planteamiento del problema, todo eso. Ya estamos en la séptima etapa, que es el diseño de investigación. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de esto, vamos a tener presente que cuando nosotros estamos hablando de diseños, vamos a encontrarnos con dos tipos de diseño. Ya hemos venido de alguna manera tal vez platicando, y son los diseños experimentales y no experimentales. Esto se los había dado yo cuando vimos el proceso, pero dije que íbamos a tener una presentación
particular para lo referente a los diseños para que nos quede con más claridad. Pero en ese momento les dije que habían diseños experimentales y no experimentales, y que los experimentales en aquellos en donde se podía controlar o manipular variable. Y los no, es decir, para ver precisamente ese proceso, esos cambios que sufre la variable. Y en los no experimentales, pues observamos la variable sin manipulación, sino en una situación real, natural. Entonces, la investigación social trabaja diseños no experimentales. Entonces, veamos un diseño